Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias. Voy a pasar al taller que tenemos preparado, también el taller Mejores prácticas de medidas en el transporte público ante la reapertura COVID-19. Y bueno, todos son bienvenidos a permanecer en el taller. Y bueno, voy a presentar a quien nos lo va a impartir, que es Eddie Moratalla. Eddie es director de movilidad urbana en la ciudad de Guatemala. Tiene a su cargo los proyectos de transporte público, entre los cuales destacan los sistemas BRT, la planificación y estudios de factibilidad de un tren ligero y teleférico, los buses urbanos y la red de ciclovías en la ciudad. Entonces, bueno, Eddie, si estás por ahí, bienvenido. Buenas tardes a todos y quiero empezar agradeciendo a la Fundación Frederick Naumann por la oportunidad de enlazarnos y principalmente por darle la oportunidad a la ciudad de Guatemala de dar a conocer los esfuerzos grandísimos que ha hecho la municipalidad para salir adelante en esta pandemia. Así que mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Veo mucha gente desde México, Centroamérica especialmente y Sudamérica. Pues vamos a empezar entonces. Mi presentación tiene varios videos por ahí para mostrarles con imágenes. Hablan mucho más de los que yo les pueda decir, pero cómo se ha manejado desde la Municipalidad de Guatemala esta pandemia y pues qué es el problema que tenemos en común y los retos que tenemos todos por resolver. Así que imagino que ya están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, podemos verlo. Ok, bueno. Pues, ¿cómo inició todo? Déjenme contarles. El primer caso positivo en COVID en Latinoamérica lo tuvimos en Brasil el 26 de febrero. Y pues aquí ya, como todos ustedes, ya estábamos muy ansiosos de qué iba a pasar cuando llegara a cada uno de nuestros países, especialmente como municipalidad, qué teníamos que hacer para responderle a los vecinos y qué eran las acciones que teníamos que priorizar para sobrellevar esta pandemia. Pues en Guatemala la pandemia nos llegó un viernes 13. Yo recuerdo ese día, viernes 13 de marzo, ¿verdad? Al muy poco tiempo, cuando se confirma a la primera persona proveniente de España. Y entonces empieza la carrera contrarreloj, como lo ven en los titulares de los diarios del país, cuando pues ya todos nos ponemos nerviosos y arrancar motores para salir de esta pandemia. En este momento, entonces, la Municipalidad de Guatemala, mientras ya la pandemia empezaba a llegarnos por Latinoamérica, veíamos cómo empezaba a subir por Sudamérica, después llega finalmente a México y Centroamérica, y nos toca el momento a nosotros, pues se presenta un plan, el cual es denominado el Plan Santiago. Santiago de los Caballeros, pues es el nombre largo de la ciudad de Guatemala y es el patrón protector de las ciudades, por eso tomamos este nombre. Y vean a continuación en este video en qué consiste este plan. Para enfrentar la pandemia del coronavirus, la ciudad de Guatemala ha puesto en acción el Plan Santiago, en defensa de la salud y la vida de las personas. Este plan está estructurado en 3 fases: contención, mitigación e ingreso a la nueva normalidad. Durante la contención, el equipo municipal, con el alcalde Ricardo Quiñones al frente, se ha centrado en apoyar el cumplimiento de los protocolos y disposiciones de las autoridades de salud, trabajando en la calle, manteniendo el funcionamiento de la ciudad para quienes están resguardados en casa y juntos enfrentar el desafío. La fase de mitigación conlleva un esfuerzo intenso de ayuda para estar cerca de los vecinos por medio de las alcaldías auxiliares, articulando despensas para compartir, dirigiendo la distribución de donaciones, trasladando asistencia de diagnóstico médico a través del call center de MedicAve con los campamentos de bienestar respiratorio y además entrega de kit de medicinas para apoyar a las personas vulnerables. Se realiza una intensa campaña de higiene, saneamiento y limpieza en las plazas, espacios peatonales, calles y en todos los mercados y centrales de abastos de la ciudad.
se garantizan los servicios básicos, abastecimiento de mercados, agua potable y extracción de basura. Los policías municipales enfrentan cada día el reto, provistos con el equipo adecuado de protección, desde la primera línea de acción, regulando el tránsito, verificando el cumplimiento de las medidas de emergencia y manteniendo la paz social, generando así resiliencia en la población y confianza en las autoridades. Dando paso a la reactivación económica con la nueva normalidad, donde se está planificando y coordinando con las mancomunidades del área metropolitana, el gobierno central y el sector privado, que a través de inversión social, pública y privada, impulsarán la reactivación económica integral en la medida que se supere la emergencia. La inversión social impulsará proyectos que estimulen el emprendimiento y la educación, con enfoque en la apertura de oportunidades para la juventud y creación de empleo. También se promoverá el proyecto de vivienda propia, se activará la economía y mejorará la calidad de vida de miles de familias guatemaltecas. La inversión pública y público-privada serán los catalizadores que impulsen grandes proyectos de infraestructura, corredores viales, pasos a desnivel, colectores de agua y proyectos de movilidad de gran impacto como el Metrorriel, Aerometro, ampliación de la red Transmetro, extensión de ciclovías y la implementación de un nuevo sistema de bus público. La inversión privada retomará las acciones previamente planificadas, enfocándose en el impulso de los polos de desarrollo en la región metropolitana, la estimulación de corredores de crecimiento económico y empleo en 3 ejes: sur, norte y este-oeste, para generar progreso, intercambio comercial, nuevos centros de actividades y prosperidad sostenible. El paso de la pandemia del COVID-19 reconfigurará la vida de la ciudad de Guatemala, que se recuperará innovadoramente, trabajando todos los sectores juntos para generar el modelo de desarrollo sostenible integral deseado, creando así más oportunidades de empleo, mejores condiciones de vida, más vivienda y bienestar para nuestros ciudadanos. Porque hoy es tiempo de unirnos y trabajar juntos. Porque juntos logramos más. Municipalidad de Guatemala. Bueno, muy resumidamente, esto era en lo que consistía el Plan Santiago, ¿verdad? Como recordarán, estaba dividido en 3 fases: la mitigación, la contención y la parte más importante, que es la vuelta a la nueva normalidad. Para llegar a esta nueva normalidad, pues la ciudad de Guatemala enfrentó por varios meses estados en los cuales nunca habíamos vivido. El primero de ellos es que después de que se conoce del primer caso positivo en Guatemala, el país se cierra prácticamente. Es decir, los fines de semana teníamos un estado de sitio donde no podíamos salir hacia las calles y es así como se veían las calles de nuestra ciudad totalmente vacías. Para los días de semana, recuerdo yo que las primeras semanas solo se nos permitía salir a las calles de 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Estas eran las primeras medidas para la contención, pero como muchos de los países que nos están escuchando, pues no para todos es una opción quedarse en sus casas esperando que la amenaza del COVID desapareciera. Lentamente fueron apareciendo problemas, como lo mencionaba Maritza antes en Costa Rica, ¿no? Como el desempleo, la desaceleración económica. Guatemala estaba viviendo un momento único, ya que estaba experimentando el boom de la construcción. Habíamos llegado a casi 6 millones de metros cuadrados de construcción en el municipio de Guatemala en un año, y ya se imaginarán las fuentes de empleo que esto provocaba a la ciudad, no tanto en términos de construcción, sino que también en la venta de artículos para poder equipar los apartamentos. En fin, Guatemala estaba experimentando ese proceso del urbanismo del que hemos estado hablando, mucha inversión en espacio público, donde las personas ya vivieran en áreas centrales y no en municipios aledaños donde tuvieran que
gastar mucho tiempo en sus desplazamientos. Y pues fue así como las medidas fueron avanzando, la pandemia se fue extendiendo un poco más. Después, la misma necesidad de trabajo de los ciudadanos, pues da paso a que las restricciones de movilidad ya no sean a las 4 de la tarde, después pasaron a las 6 de la tarde, y incluso hubo días donde se prohibió la circulación total de los vehículos, es decir, ni siquiera las bicicletas podían circular. Todos teníamos que ir a pie a hacer nuestras compras. Los que tenían que trabajar en fin de semana lo tenían que hacer a pie. Y básicamente para el equipo de la Dirección de Movilidad Urbana y las escuelas de urbanismo, pues fue un parteaguas, porque esta experiencia, para los que siempre habían soñado una Guatemala donde se pudiera caminar, lo que se platicaba anteriormente, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, pues se estaba poniendo a prueba. Muchos barrios, pues sí encontraban la oportunidad de poder ir a hacer sus compras a una distancia caminable, mientras que muchas colonias o muchos residenciales exclusivos donde no permitían el uso mixto o el comercio, pues ya no lo podían hacer porque no estaban a una distancia caminable y tenían que ir en automóvil. Fuimos aprendiendo de todas estas prácticas, el comportamiento de los ciudadanos y prácticamente lentamente también la necesidad de volver a los trabajos se iba volviendo paulatinamente. Es importante mencionar también que el transporte público en todas sus modalidades fue prohibido desde el momento que inició la pandemia en Guatemala, es decir, desde el 13 de marzo hubo una suspensión total de todos los transportes. Entonces, si yo quería seguir operando en mi empresa, en mi comercio, en mi trabajo, yo tenía que proveer de ese transporte público a mis empleados. Es así como las primeras líneas de trabajo, como lo son el cuerpo médico, por ejemplo, enfermeras, no encontraban el mecanismo para movilizarse desde sus casas hacia los hospitales. Es aquí cuando el transporte público entonces empieza a dar sus primeros inicios y la Municipalidad de Guatemala pues implementa rutas médicas. Esto pues básicamente son rutas que se hacen dentro de la ciudad para transportar a nuestro equipo médico destinado a los hospitales que estaban atendiendo la pandemia del COVID, teniendo 4 horarios principalmente, a las 6 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde y 7 de la noche. Acá vemos unos ejemplos de los afiches que empezaron a circular entre todos los hospitales para movilizar al cuerpo médico. Este primer ejercicio pues nos sirvió como para irnos imaginando cómo el transporte iba a regresar a la ciudad y específicamente porque el Ministerio de Salud, ¿verdad?, mandaba a todos los transportistas, a todos los operadores, a que tenían que preparar un protocolo para poder prestar el servicio nuevamente. Lo que empezamos a ensayar con estas primeras rutas fue principalmente la desinfección de los buses y también la capacidad con la que podíamos mover a cada pasajero. Entonces, estas rutas funcionaron mucho tiempo antes que el transporte público regresara a las personas. Los buses eran rotulados con que era un servicio exclusivo de salud y solo bastaba pues que los doctores o las enfermeras estuvieran uniformadas debidamente o presentaran una identificación para poder subir a las unidades. En ese tiempo también se estaban preparando los protocolos que se tenían que presentar al Ministerio de Salud. Se entregó el 12 de mayo la primera versión. Se socializaron prácticamente con el cuerpo de salud para que los autorizara. Recibimos algunos cambios, recomendaciones. Estas se actualizaron el 1 de junio y para el 2 de junio pues ya lo teníamos aprobado y ya podíamos prácticamente regresar al sistema. Pero teníamos una condicionante y esto es que como estábamos tratando con la salud de las personas y era algo desconocido donde no sabíamos cómo iba a reaccionar, pues necesitábamos probar estos protocolos. Es decir, nuestro BRT, que es el Transmetro, no regresó inmediatamente, sino que antes realizamos una prueba para ver cómo iban a funcionar nuestros protocolos.
Los protocolos para los usuarios eran 4, muy sencillos, y prácticamente lo que nos recomendaba la Organización Mundial de la Salud también. Pues el principio fue que el uso de la mascarilla era obligatoria, y esta fue una medida no solo para el transporte público, sino que para todo el país. En Guatemala, hasta la fecha, si queremos salir a la calle, tenemos que portar una mascarilla. La segunda es que teníamos que desinfectarle las manos a todos nuestros usuarios. Esto es un sistema complicado, porque si de hecho la tarifa del transporte público en Guatemala es de 14 centavos de dólar, un quetzal, pues el empezar a proveerle estos insumos a la población lo volvía más caro. Entonces tuvimos que hacer el cálculo de cuánto desinfectante teníamos que usar, no solo para las manos, sino que para las unidades. Entonces se nos autorizó alcohol al 70% o el gel que todos conocemos ahora. El distanciamiento, pues también dentro de las unidades se normó dentro de 1 metro de distancia, principalmente. Pues aquí habían varias opciones. Teníamos 1,5 metros, que era lo aconsejable, pero realmente podíamos estar a 1 metro. Y como último punto, debíamos de tomar obligatoriamente la temperatura a todos los usuarios que fueran a utilizar nuestro servicio. Para este momento, Transmetro, como repito, era nuestro BRT, pues tenía 8 líneas en operación. Estábamos moviendo 450,000 usuarios diarios y teníamos 6 horas pico, prácticamente 3 en la mañana, 3 en la noche, las cuales ya presentaban aglomeraciones. Era muy común en las estaciones ya ver que la gente se aglomeraba para entrar. Y aquí iniciaba el reto. ¿Cómo íbamos a convivir ahora con ese distanciamiento social si nuestras unidades ya no, pues ya estaban al límite de la capacidad? Entonces teníamos que empezar con una fase de acoplamiento. Si bien era cierto, ya no teníamos el sector estudiantil, que ese representa el 30% de nuestros usuarios, y muchos otros usuarios estaban en el modo de teletrabajo, pues todavía teníamos ahí una cantidad de gente bastante fuerte, la cual iba a ser muy difícil moverlas con ese distanciamiento. Lo autorizado pues fue que el 50% de las unidades, que el 50% de la capacidad de las unidades estaba normado para poder funcionar, ¿verdad? Como ven, una gráfica, pues aquí tenemos nuestras 8 líneas mostrando cuáles eran las horas pico. Principalmente vemos que de 6 a 7 de la mañana, si nosotros queríamos funcionar al 50%, estábamos muy por arriba de esa capacidad. El único espacio que teníamos era que estas personas se desplazaran un poco antes, de 4 a 5 de la mañana, y lógicamente lo que nosotros empezábamos a imaginar era que el problema lo íbamos a tener con el distanciamiento social, las personas intentando entrar a las estaciones de Transmetro. Era algo que teníamos que resolver. Pues básicamente nuestros circuitos, como ven en la gráfica, acá tenemos cuántos usuarios teníamos por estación. Pues lo que hicimos fue buscarle la lógica a esos recorridos. Aquí teníamos la Universidad de San Carlos, que es la principal universidad en Guatemala, la cual era una estación que casi movía 7,000 usuarios. Esto para Guatemala es bastante, ¿verdad? En países como México dirán, pues es una estación muy pequeña, pero al nivel de población que nosotros teníamos, sí era bastantes personas. Como no estaba funcionando la Universidad de San Carlos, decidimos deshabilitar el último tramo del recorrido, principalmente para que los buses pudieran tener circuitos más cortos y más rápidos, y de esta forma pudieran circular, evitando las colas en las estaciones. En este momento teníamos 25 unidades circulando. Esta era una línea que estaba en construcción, no estaban todas las estaciones funcionando, cosa que nos facilitaba un montón el distanciamiento porque no teníamos los buses saturados. Aquí prácticamente lo que hicimos era que
calculando los buses y la velocidad de los circuitos, nos iban a ir sobrando algunos buses que se los íbamos a prestar a otras líneas. Esta es la línea 12, es la línea más fuerte que tiene el Transmetro. Esta está moviendo aproximadamente 250,000 pasajeros. Es bastante fuerte. Si vemos acá, ya hay estaciones de 43,000 usuarios, 57,000. Prácticamente en la central de transferencia del sur, que es donde llegan todos los buses del área metropolitana, esta parte se deshabilitó porque no teníamos la capacidad en ese momento de manejar a tantas personas. Por lo tanto, el recorte pues se hizo a un punto muy céntrico en Guatemala, llamado el Trébol, para los que conocen. Este circuito era operado por 53 unidades y básicamente lo que estábamos haciendo era recortar a la mitad el circuito y por lo tanto las frecuencias, si antes las teníamos en 5 minutos, podían llegar a 2 minutos y medio porque teníamos una frecuencia mucho más fuerte, evitándonos así las aglomeraciones. Después teníamos la línea, la que sirve al corredor central, que es donde tenemos la mayor oferta de empleos en Ciudad de Guatemala. Esta prácticamente se deshabilitó un tramo muy pequeño, las estaciones más bajas, pero aquí las 29 unidades pues no podían soportar una reducción de capacidad. Por lo tanto, para este ejercicio lo que hicimos fue que flotas de otras líneas que incluso deshabilitamos venían a reforzar para prácticamente doblar la flota que teníamos en esta línea y así garantizarle a los usuarios el distanciamiento y no esperar tanto tiempo en las estaciones. Después tenemos las líneas que entran al centro histórico. Aquí prácticamente lo que hicimos fue también recortar los tramos que llegaban hasta centro histórico porque las condiciones en las vías no eran las mejores. Restaban mucho tiempo a la circulación porque no tenemos carriles exclusivos en esta zona por ser calles de 2 carriles básicamente. Entonces el tiempo que nos ahorrábamos llegando al centro histórico lo hacíamos de los extremos al límite con centro histórico. Con esto sale otra idea. El centro histórico de la ciudad de Guatemala tiene un tamaño bastante caminable, lo podemos hacer muy bien a pie. Por lo tanto, era generar que las personas hicieran el último tramo a pie y también venía atado a una estrategia que traía el uso de las bicicletas en centro histórico. La línea 1, que es la que sirve ese centro histórico, fue suspendida totalmente porque era un área muy peatonal. Por lo tanto, estos buses se fueron a la línea color verde que les estaba contando anteriormente. La línea 2, por ser una línea muy pequeña, también fue suspendida y los buses prestaban servicio en otras zonas. Línea 18 era otra línea que entraba al centro histórico, se deshabilitó por completo y la línea 21 pues se fue por el mismo camino. Al final, básicamente este fue nuestro mapa con el que nosotros íbamos a hacer los ensayos para ver cómo la gente iba a funcionar. Vemos que las coberturas acá pues se redujeron solo en el área central. El centro histórico que está por acá quedó desatendido, pero con esto nosotros ya teníamos una capacidad de 239,500 usuarios para empezar estas prácticas de regreso a la normalidad con 187 buses. Hicimos material gráfico también para que todas las personas se enteraran, tenerlas bombardeadas con esta información, ya que la clave de este éxito en el regreso pues era prácticamente seguir todos los protocolos. Todas las estaciones se demarcaron con el distanciamiento social. Los termómetros, probamos también muchos tipos de termómetros. En primero, ¿por qué? Porque si era un termómetro manual para estaciones que manejaban más de 20,000 personas, el tiempo en que tomábamos la temperatura podía repercutir en hacer más larga la cola y que los tiempos fueran mayores. Por lo tanto, necesitábamos termómetros digitales y de varias gamas. Por ejemplo, en estaciones de más de 40,000 personas, pensamos en cámaras infrarrojas para poder medir mucho más rápido la velocidad.
Los dispensadores, en las primeras pruebas, pues íbamos a destinar un policía a que hiciera la aplicación manual en cada uno, pero eso también llevaba tiempo y no podíamos nosotros calcular la cantidad de gel que íbamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros al mes estamos utilizando casi 53,000 galones para todos nuestros usuarios. Se hizo pues de una forma con dispensadores sin contacto para garantizar la salud. En cuanto a las unidades, los pilotos también fueron capacitados, cómo tenían que entrar a funcionar con una nueva velocidad y frecuencias a las que no estaban acostumbradas. Como vemos, las cabinas fueron separadas del resto de donde van los pasajeros, porque el piloto prácticamente era el que más corría riesgos y el alcalde pues estaba muy preocupado, en principio, resguardar la salud de nuestra primera línea de trabajo. En este caso, una epidemia dentro de los pilotos no se podía dar ese lujo prácticamente porque prácticamente pues era dejar sin servicio a todas las personas. Es decir, si los pilotos salieran de operación, pues nos quedamos sin el sistema Transmetro. Por eso fue que se pusieron estas pantallas de acrílico para cuidarlos y resguardarlos en todo el trayecto. Esto fue algo de los marcajes que se hicieron sobre las estaciones para que la gente supiera dónde pararse y dónde no. Los indicadores que se hicieron en cada sillón para que las personas supieran en dónde se tenían que sentar y dónde no. Denme un segundo. Y recordábamos también cuáles eran los protocolos en todo momento. Finalmente, pues esos son los dispensadores de los que les estoy hablando, donde eran sin contacto, varias tecnologías de termómetro que se ponían en los molinetes, y vamos a ver ahora un video de cómo fue ese ensayo en la ciudad de Guatemala. Buses listos, personal preparado. Dio inicio el primer ensayo de reanudación del servicio de Transmetro. 4 líneas fueron habilitadas con los protocolos definidos por el gobierno central. Cámaras de monitoreo y sensores de temperatura de última generación. Además de la preparación y disposición de los colaboradores municipales, fueron fundamentales para que todo transcurriera en orden y con seguridad para los usuarios. Esta etapa de ensayo es fundamental para acercarnos a la nueva normalidad y para ofrecer soluciones a cientos de miles de ciudadanos que a diario necesitan dirigirse a sus trabajos y buscar el sustento de sus familias. Porque para la Municipalidad de Guatemala, la persona y la familia son lo más importante. Fue un alivio saber que hoy iba a haber transporte. Siempre con todas las precauciones, ¿verdad? Porque lo importante es la salud y la seguridad de los usuarios, ¿verdad? Hay sistemas de transporte que tienen más factibilidad de poder entrar a operar de una manera más ordenada, como es Transmetro. Lo que menos se quiere es que el transporte colectivo sea pues un medio de multiplicación de la pandemia, pero también hay una necesidad sentida en la población de querer pues asirse de recursos, de poder trabajar. Esto es un respiro para nosotros porque la gente no tiene la capacidad de pagar 15, 20, 10 quetzales por un taxi de un carro. El distanciamiento social. La salud y la seguridad de poder entrar a operar de un transporte colectivo sea pues un medio de multiplicación de la pandemia, pero también hay una necesidad sentida en la población de querer pues asirse de recursos, de poder trabajar. Esto es un respiro para nosotros porque la gente no tiene la capacidad de pagar 15, 20, 10 quetzales por un taxi de un carro. El distanciamiento social. Bueno, creo que se corta el... Vamos a seguir con la otra parte que se hizo hacia el público.
Los ensayos fueron realizados el 6 y 7 de junio y los aprendizajes que obtuvimos pues era que la gente no se iba a acostumbrar tan de golpe a esta nueva normalidad. A muchas personas pues que seguían asistiendo tal vez a sus trabajos o iban a un supermercado, estaban acostumbrados a que les tomaran la temperatura, pero mucho sector de nuestra población no se acostumbraba. Incluso pues yo recuerdo una anécdota de una persona que estaba pasando por primera vez en el termómetro, le sonó la alarma que estaba bien, que su temperatura era de 36 grados, por ahí recuerdo. Y entonces yo le di la indicación que pasara y lo que ella me dice, eso significa que no tengo COVID. Entonces, pues fue chistoso en ese momento, pero sí, prácticamente la cultura de las personas que estaban viviendo esta nueva normalidad, pues nos teníamos también que acoplar a ella. Otra cosa es que los que hacían el pago en efectivo, que se hacía por monedas, de primero pedíamos que insertaran la moneda y después la aplicación de gel para ya no tener contacto con otras superficies y así seguir cuidando a las otras personas. Es por eso que las 4 líneas con las que pensábamos salir en un principio, se retomó esta idea y se decidió salir una por una, paulatinamente, para ir viendo más a detalle cómo iba reaccionando la población. Y los mensajes prácticamente para las personas iban a ser de gran apoyo, ya que muchos acudían a los guías ciudadanos, que son las personas que ustedes veían en las estaciones, a preguntarle qué tenían que hacer. Entonces, una información gráfica muy simple fue de gran beneficio para nosotros. Entonces, los ensayos los hicimos el 6 y 7 de junio para entrar en operación hasta el 31 de julio. Si ven, casi habían 2 meses acá de diferencia y prácticamente esto era porque la municipalidad tenía que habilitar los procesos de compra de los termómetros. No los podíamos comprar de un día para el otro y si los pedíamos, esos termómetros tenían que venir del extranjero porque no se fabricaban en Guatemala. Por lo tanto, la preparación tenía que ser bastante intensa y se corrió mucho para estar listos cuando finalmente llegó esta primera implementación. Después, aproximadamente cada semana fuimos implementando una línea. Y luego, después, el 29 y 30 de agosto, cuando ya teníamos una experiencia acumulada, es cuando las centrales de transferencia, en este caso Centrasur, entran a ese ensayo también, para luego entrar en funcionamiento el 11 de septiembre. Y así es como paulatinamente llegamos al 2 de octubre, donde las 8 líneas de Transmetro entran en funcionamiento. Lo que hicimos en esta etapa de funcionamiento, pues también fue prácticamente terminar las estaciones que estaban pendientes. Se trabajó con la iluminación de las estaciones, crear un entorno bastante agradable, recrear los parques, ya que al salir de aquí, pues íbamos a salir buscando espacios públicos, tratar de estar en convivencia con ellos y por lo tanto teníamos que seguir buscando esa mejora al transporte para que representara básicamente una mejoría para los usuarios y que nos diera confianza. Ahora bien, ¿cómo sabemos si fue un éxito o no? Pues para esto estaban las mediciones que el gobierno de Guatemala estaban aplicando. Como vemos, desde que empezó la pandemia, la segunda semana de marzo, vemos cómo fue el aumento de los casos y en este momento hicimos el ensayo, el 8 de junio. En este ensayo participaron alrededor de 20,000 personas y después prácticamente fue cuando alcanzamos el pico de la enfermedad el 29 de junio y luego ya se vino el descenso de la primera ola. En esta segunda línea es cuando inician las primeras líneas de Transmetro a funcionar. Nosotros estábamos muy pendientes de esta fase, porque si la curva de contagios en el municipio de Guatemala hubiera empezado a aumentar, en ese momento Transmetro hubiera tenido que cortar sus operaciones para evitar, pero veíamos que prácticamente existía un descenso hasta llegar al 17 de octubre, que es la última medición que se tuvo.
Y finalmente, pues acá tenemos un video que me gustaría presentarles, que es al final de todo cómo se llevó a cabo estas acciones. Así que se los pongo ahora. Antes de la pandemia, Transmetro movilizaba en un día hábil aproximadamente 450,000 usuarios. Desde que se iniciaron las operaciones nuevamente, después de 4 meses y medio, hemos movilizado hasta el día de hoy un aproximado de 120,000 personas. El alcalde Ricardo Quiñones estaba muy preocupado por la reactivación económica, especialmente para la primer línea de trabajo, como es nuestro personal médico, las personas que tienen que ir a vender día a día, las personas que tienen que transportarse para llegar a una oficina y que no pueden hacer teletrabajo específicamente. Para esto fue necesario planear todo el regreso de las operaciones. Hicimos unas pruebas los días 6 y 7 de junio. También se le prestaba el servicio a todo el personal médico durante este tiempo. Entonces, todos estos ensayos vinieron a estructurar el regreso de operaciones de Transmetro para tenerlo hoy en día funcionando. Íbamos analizando, imaginándonos cómo iba a ser el comportamiento de los usuarios, qué normas estaban utilizando en otros países, como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, y estos conjuntamente con el Ministerio de Salud se fueron socializando para ir teniendo un compendio y lograr así la autorización. Estos nuevos protocolos traen cambios a la población, lo que hemos llamado la nueva normalidad. El primero de ellos es la utilización de la mascarilla. El segundo es el distanciamiento social. Después de que hemos cumplido estos 2 protocolos, en las estaciones se nos va a tomar la temperatura. Finalmente, procedo a hacer mi pago de 1 quetzal. Después, cuando ya no tengo contacto... Acá se me corta el video. Finalmente, nosotros ya teníamos un préstamo de bicicletas en la Universidad de San Carlos de Guatemala sin costo, y como la universidad dejó de funcionar, pues no queríamos tener las bicicletas sin uso. Estas bicicletas nos las trajimos entonces al centro histórico, que era donde les comentaba que no teníamos transporte público, y con todos los protocolos, con desinfección, con toma de temperatura, prestábamos sin costo en 2 puntos de la ciudad las bicicletas a los usuarios para que pudieran hacer esa última milla. Aunado a esto, también practicamos con ciclovías, las cuales ya tenían prácticamente 1 año y medio de planificación. La pandemia vino a acelerar la implementación de estas ciclovías en los barrios, y prácticamente también teníamos problemas al principio donde los vehículos invadían estos espacios, pero con la llegada del préstamo de bicicletas teníamos muchas más personas circulando en la vía y empezando a hacer que los usuarios de vehículos respetaran esta modalidad. También se colocaron señales de sugerencia, se habilitó un correo electrónico para conocer las opiniones de los vecinos, es decir, volverlo más participativo. Recibíamos en el correo pues más ideas de por dónde podíamos hacer más ciclovías, o incluso señoras que no se animaban a usar la ciclovía, pues se les pasaban los trayectos donde teníamos más congestión de estas ciclovías para que se pudieran utilizar. Es así entonces como el transporte alterno también vino a favorecer esta pandemia, y fueron parte de esas prácticas que la Municipalidad de Guatemala, que la municipalidad buscó para salir de esta pandemia lo más rápido posible. Así que hasta aquí un poco de lo que les puedo comentar de lo que se ha hecho en la Municipalidad de Guatemala, liderado por el alcalde Ricardo Quiñones. Y pues si hay alguien que tuviera alguna pregunta o si quisieran comentar, pues con mucho gusto los escuchamos.
Eddie, muchísimas gracias por tu participación, por este taller que nos impartes. Igualmente, les comento a todos los que están de asistentes que pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para poderla comentar. Y aquí nos dice Francisco, ¿qué otros planes sobre movilidad tiene la municipalidad a corto plazo? A corto plazo tenemos la implementación de otra línea de Transmetro, que es sobre una zona que tiene un potencial inmobiliario bastante fuerte, y justamente con estos proyectos de vivienda prioritaria que se hablaban en el Plan Santiago, lo que tratan es de, primero, que estos proyectos de vivienda sean accesibles a la población, tener un costo pues que ronde los $750 el metro cuadrado para que las personas puedan vivir cerca de donde trabajan. Es aquí donde se están planificando estos ejes de Transmetro, que es el BRT. Y en segundo lugar, sobre movilidad, tenemos las ciclovías. Actualmente ya estamos por salir un proceso de licitación de 40 kilómetros para las zonas centrales del corredor central, donde está la mayor oferta de trabajo. El plan completo son 110 kilómetros, pero específicamente antes de Semana Santa del 2021 queremos tener estas ciclovías implementadas. Y finalmente está ya en proceso de adjudicación el teleférico de la ciudad de Guatemala. Para los que conocen Guatemala, sobre la calzada Roosevelt, la calle que nos lleva hacia Antigua Guatemala. Pues ahí es donde se están evaluando ya sobre la licitación este proyecto para poderlo adjudicar. Excelente. Dice también Francisco, ¿contemplan micromovilidad eléctrica entre los proyectos? Sí, la micromovilidad, justo antes de la pandemia, en el mes de febrero, empezó un plan piloto de los scooters, justamente. Y estos se cortaron cuando entró la pandemia, pero prácticamente a los 2 meses, como más o menos a finales de abril, consiguieron sus protocolos, fueron autorizados, y nosotros como municipalidad lo que estamos haciendo a partir de esta prueba es recabando toda la información para saber si tenemos que modificar alguna de nuestras ciclovías, ya que también los scooters se estarán moviendo por ahí. Teníamos 2 empresas interesadas en las bicicletas eléctricas también. Se suponía que el 15 de septiembre y el 20 de octubre, justamente hoy, tenían ellos esperado entrar en operaciones para el plan piloto, pero debido a la pandemia pospusieron hacia el mes de enero estas pruebas. De acuerdo. Nos dicen, ¿están abiertos para más proyectos como los de BERT? Sí, totalmente. Creemos en la micromovilidad al 100%. Vemos que son parte de los startups que tienen las ciudades y prácticamente es el camino que las ciudades inteligentes están siguiendo. Estamos muy abiertos y pronto va a salir el concurso también para entrar a operar a la ciudad de Guatemala. Excelente. Nos dice Ángel, ¿qué planes tienen para descongestionar el tráfico? Pues el tráfico, todos los que estamos acá creo que lo sufrimos, ¿verdad? La ciudad de Guatemala está apostando a 2 estrategias. La primera es, el plan de movilidad urbana tiene como objetivo acercar a las personas, y esto lo vemos para el año 2028, 2032, que el 85% de los que viven en el municipio de Guatemala se acerquen a la ciudad y no estén más lejos de 500 metros de un servicio público. Ahora bien, el otro camino que tenemos es la apuesta por el transporte público. Tenemos 5 proyectos, los que se mencionan en el Plan Santiago, es el Metroriel, es el primer metro de superficie para la ciudad de Guatemala. Tenemos el Aerometro, que es el teleférico, los 110 kilómetros de ciclovías, la extensión del Transmetro y una reestructuración de los buses urbanos. Estos 5 proyectos le abren la puerta entonces a estos proyectos de vivienda ciudadana, porque el tráfico va más relacionado a que estamos viviendo muy lejos de donde trabajamos, y por eso tenemos que hacer desplazamientos muy largos que nos consumen mucho tiempo. Estamos saturando la vía. Como lo vimos en la pandemia, podemos ir caminando a muchos lados, y esa es la apuesta que tiene la ciudad de Guatemala. Excelente, pues también nos preguntan,
¿Cuáles han sido las dificultades en la implementación de las nuevas medidas? Bueno, algunos de nuestros usuarios todavía no se acostumbran al distanciamiento social o a que las unidades de buses verlas tan vacías. Muchas personas en las filas hemos visto que todavía dicen yo quepo ahí y generan alguna presión por querer entrar. Y a veces entran en conflicto con nuestros policías o los guías ciudadanos que los detienen porque es un protocolo que tenemos que cumplir y por ahí hemos tenido algunos problemas. El uso de la mascarilla, tenemos que muchas personas sí la tienen, pero se la bajan en algún momento. Nosotros recordamos que el uso correcto pues, es que nos cubra la nariz y la boca, y si podemos todavía llevar una careta que nos tape los ojos. Y en el tema de las ciclovías, las que estuvimos instalando, al principio sí teníamos alguna insistencia de los vehículos en estacionarse en esas vías. Procedimos a las sanciones como primera instancia, pero luego el proyecto del préstamo de bicicletas nos ayudó que cuando teníamos más constancia de uso, ya los vehículos se veían como que estaban estorbando. Así que estos son los problemas que hemos visto que nos han tocado un poco más. Bien, nos dicen también Francisco Velázquez, ¿con quién podemos hablar para presentarles nuestros proyectos de espacios inteligentes que incluyen movilidad, energía y comunicación? Representa un social hub. Gracias, Francisco. Pues si quieren, en mi correo podemos hacer las agilizaciones prácticamente para esto. Mi correo es emorataya@muniguate.com. Yo lo voy a poner en algún momento en el chat para que lo puedan y con mucho gusto podemos hacer las gestiones para que se acerquen a la municipalidad. Perfecto. Nos dice Luis Felipe, ¿qué opinas del sistema BRT en comparación de los sistemas que comentas? El BRT prácticamente es el sistema alimentador, es el sistema troncal que tenemos sobre las vías principales, ¿verdad? Este es nuestro sistema principal en el cual nosotros reunimos a mucha gente que viene de otras zonas o de rutas que son muy cercanas y las ponemos sobre un corredor jerárquico, el cual debe tener una prioridad en la vía para poder transportar a personas mucho más rápido, tal y como les explicaba cuando hicimos esos recortes, ¿verdad? Crear un va y viene mucho más rápido, el cual tiene que ser fortalecido por todos estos otros sistemas como rutas barriales, buses más pequeños que me dejan a las personas en estaciones definidas. Llenamos estos sistemas que son de mucha mayor capacidad y así como las movemos. Nuestro plan de ciclovías también nace de cada una de las estaciones del BRT para hacer nuestra última milla, tanto como vamos de vuelta a nuestra casa o cuando llegamos a la estación. Prácticamente estos sistemas todos se tienen que mezclar, a esto es a lo que llamamos la multimodalidad y lo que nos da muchas opciones para no depender del automóvil. O también muchas opciones a nuestro presupuesto, porque no todos los sistemas cuestan igual. El préstamo de una bicicleta compartida no es lo mismo de un ticket sencillo para el metro o para el BRT. Por lo tanto, mientras más opciones, yo tengo la libertad de ir escogiendo cuál es el sistema que más se acomoda a mis necesidades. Excelente, pues dice Ángel, ¿por qué no apostarle a la descentralización en lugar de la concentración? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando diseñamos una ciudad y la hacemos como muy dispersa y necesitamos meterle el servicio de agua potable, pues va a ser una red que va a estar muy grande, distribuida en todo el municipio. Y muchas ciudades tienen el problema de que detectan fugas en su infraestructura porque son redes que son muy extensas y entonces el mantenimiento va a ser más complicado. Si nosotros tenemos ciudades más compactas, ese mantenimiento hacia esa red va a ser mucho más fácil porque son menos kilómetros de red de agua potable a la cual tenemos. Esto es para el servicio de agua potable. Si lo vemos en la movilidad,
Justamente muchos barrios en la ciudad de Guatemala, los que no están a la afuera, sino que están dentro del anillo central y los límites suburbanos, al principio se quejaban mucho de que por qué hay más edificios en mi barrio, que eso es más tráfico, que eso al final me quita privacidad. Pero lo que les explicamos es que si ese edificio no se hace en este barrio más compacto, el edificio lo van a hacer en un área suburbana. Por lo tanto, el carro que va a circular por ahí va a pasar por las calles saturando toda la vialidad. Lo mismo pasa si fuera un sistema de transporte público. Si las personas viven más lejos, este transporte público que va a ir en el camino va a ir con pasajeros que se suben en un inicio y no se bajan hasta el final, quitándole la oportunidad a todos los que viven en medio. Mientras si nosotros hacemos una ciudad más compacta, pues en principio podemos ir en bicicleta, pero no trayectos como de 20 minutos, 15 minutos, sino que trayectos mucho más cortos, lo que nos invita a utilizar más la bicicleta todos los días. El transporte público, pues lógicamente tendrá subes y bajas mucho más seguidos, dándole la oportunidad a más usuarios de que no encuentren transportes tan saturados. Así que la concentración de las ciudades nos ayuda magníficamente. Incluso podemos tener más espacio, más área verde para nuestras actividades como de esparcimiento o recreación. Excelente. De hecho, Luis Felipe también nos comenta, la descentralización implica más inversión para llevar servicios a lugares, como lo comenta Eddie. Una concentración busca el aprovechamiento de las redes existentes. En mi localidad lo han querido implementar, pero por tema de intereses la descentralización es la opción, lamentablemente. Bueno, nos comentan también otra pregunta. ¿Cómo lograron ustedes disminuir el costo en el sistema de transporte público? ¿Algún fideicomiso, inversión privada? La municipalidad está haciendo esfuerzos grandísimos, tanto que les voy a comentar, mi dirección tuvo que recortar gastos prácticamente para que estos se fueran destinados a que el transporte no subiera. Incluso el transporte urbano en la ciudad de Guatemala tiene muchos problemas porque aparte del Transmetro tenemos el servicio urbano que no es municipal, pero ellos justamente para poder regresar a funcionar estaban solicitando un aumento al duplicar la tarifa. Sabemos que, pues, en principio las poblaciones están muy golpeadas. A los que tenían que utilizar taxi, por ejemplo, les cobraban el doble. Y los transportistas, pues también entendemos que se lastiman porque cuando tengo que operar mi unidad a la mitad de la capacidad, pues la rentabilidad no va a ser la misma. Así que prácticamente, pues, las municipalidades lo que están haciendo es primero reducir y priorizar los proyectos que van a funcionar, encontrar apoyos pues de cooperaciones internacionales para todo esto y básicamente pues es aquí donde viene la magia de las ciudades inteligentes, de cómo podemos prácticamente encontrar esos recursos para no castigar al vecino, seguir manteniendo las tarifas. Perfecto, pues mira, nos piden otra vez que nos compartas tu correo electrónico. Claro que sí, si quieren con gusto. Bueno, es Moratalla con Y, @muniguate.com. Moratalla@muniguate.com. Gracias. Francisco también nos comenta en el chat, les comparto información del proyecto Social Hub. Y nos pone un link ahí, quien esté interesado puede ir a darle clic. Y bueno, hasta ahora son todas las preguntas, entonces pues muchísimas gracias Eddie por esta participación, nos ha ayudado muchísimo, la disfrutamos bastante. Gracias también a los panelistas que estuvieron anteriormente por contestar y seguir contestando ahí las preguntas que dejaron, y gracias a todos los asistentes que bueno, se unieron a esta iniciativa de Smart Cities de la Fundación Frank Naumann y de Saving Air. Entonces también les agradezco mucho la participación para moderar este evento. La verdad es que lo disfruté mucho y los invito también a seguir todos los días que restan de esta semana de Smart Cities. Mañana Ciudad Accesible,
luego Ciudad Resiliente y luego Ciudad Transparente. Entonces, para que se unan y bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Los dejo con Natasha. Muchísimas gracias, Alejandra, por tan buena moderación que se llevó. Creo que nadie se quedó con necesidad de que sus preguntas fueran contestadas, entonces te agradecemos mucho haber dado tu tiempo y compartir este espacio con nosotros. A todos los que asistieron el día de hoy, les agradecemos infinitamente toda su participación. Si disfrutaron de y no pudieron ayer estar, les recordamos que están en nuestras redes sociales para que puedan ver de lo que se perdieron y también invitarlos a que sigan pasando y compartiendo estos links que estamos poniendo en el chat para registrarse en los siguientes que vienen. Tenemos mañana, como mencionó Alejandra, ciudad accesible. Vamos a hablar de sistemas energéticos a bajo costo e inteligentes. El jueves tenemos ciudad resiliente y el viernes ciudad transparente. Ya mis compañeros hicieron favor de poner en el chat los links. Compartan esta información, inviten a que más gente se sume. Es una semana de muchas actividades con grandes ponentes, así como fue el día de hoy, como fue el día de ayer. Mañana también tendremos grandes participantes. Nadie se va a quedar en disgusto diciendo, ay, se me fue, no tiempo, sino al contrario, se van a llevar muchas herramientas de política pública, de visión y de qué tenemos que hacer en las Smart Cities hoy para vencer la pandemia y qué son los aprendizajes que nos deja. Así que pues no queda más que agradecerles. Nos vemos hasta mañana y gracias por haber asistido a este espacio.